Puedo perderlo todo, puedo tenerlo todo. Puedo perderlo todo, puedo tenerlo todo. Puedo perderlo todo, sería como si nada. Puedo perderlo todo, sería como si nada. Puedo perderlo todo, puedo tenerlo todo. Puedo perderlo todo, puedo tenerlo todo. ¿Cómo sostener el silencio suficiente para que no haya sucedido? ¿Cuántas fotos deben mantenerse para no caer por los huecos al separar las páginas? ¿Cómo escapar de la connotación si no queda una palabra inocente? Si ninguna puede ser comienzo y sin comienzo, peso muerto y arrojarse. Es nuestro ahora. Hoy, Celia Bisoul. Buen día, familia, esto es Nuestro Ahora y hoy ha venido a compartirnos su verso libre y a cantarnos su rima subversiva la poeta, rapera y periodista madrileña Celia Bisoul. ¿Cómo estás, Celia? Pues muy bien, de lunes aquí, contenta de estar aquí, ¿qué decirte? Muchas gracias por venir. Bueno, traes en una mano un disco y en otra un libro. Entonces, para ver por dónde empezar, yo te quiero preguntar, ¿qué llegó antes a tu vida? ¿El rap o la poesía? La poesía, sin duda. La poesía llegó cuando yo tenía 7 años. Me encantaría que el rap hubiera llegado antes de esa edad, porque habría sido muy divertido rapear con 5 años. Pero no, empecé muy pronto a escribir poemas desde que tengo un poco memoria. Y digamos que para mí el rap, como yo lo he vivido, ha sido como una prolongación de la poesía. Entonces, sin duda, poesía primero de entrada, sí. Bueno, como llegó primero la poesía, entonces vamos a arrancar por ahí. Has presentado, estás lanzando un libro que está aquí, tenemos aquí, que se llama Ciudad de los Otros, con la editorial Imprenta. Lo presentaste hace no mucho en la Sala Mirador. Y entonces mi primera pregunta es, ¿quiénes son esos otros de los que habla este libro y por qué has sentido la necesidad o la eventualidad de escribirle a su ciudad? Has empezado abriendo un melón interesante, pensaba que esto venía después. Es un tema. ¿Quiénes son los otros? Pues esta idea de ciudad de los otros, para mí un poco es la idea del cuerpo como una ciudad que otros cuerpos toman, que otras fuerzas toman, y en el que una acaba realmente pidiendo permiso, diciendo puedo estar aquí, puedo ocupar este espacio, podría yo pasar por esta calle que es mi propio cuerpo, como pidiendo ese permiso para transitar, porque hay otras fuerzas como pueden ser las fuerzas de trabajo, como pueden ser las fuerzas de la imagen que la sociedad quiere que tengas, como pueden ser otro tipo de cuestiones más vinculadas con género y otro tipo de violencias, ¿no? Pues digamos que todo eso conforma esa ciudad donde una intenta abrirse paso, ¿no? Y pedir permiso menos de lo que lo suele pedir. ¿Y cómo surge este libro? ¿Cuándo arranca la idea de hacer este libro? Creo que hace bastante. Pues este libro tiene más de 10 años de recorrido, porque cuando empecé a recitar en público me propusieron escribir un libro, me dijeron ¿por qué no haces un poemario? Y me lo pensé y me puse al principio con ello, pero llegado un momento que me decía el editor, oye, ¿cómo va? Y ya le dije, mira, no voy a sacar este libro porque es que el mérito de estos poemas es mi edad, no la calidad. O sea, vale igual que para tener 18 años se pueden sostener, pero esto sin una biografía de tiene 18 la poeta no se sostiene y no se entiende y no lo quiero así. Llegué como a esa conclusión temprana, me alegré con el tiempo, pero sí que me quedé con la copla, con la idea de quiero seguir dando recorrido a estos poemas, quiero seguir trabajando en ello, quiero seguir
leyendo, aprendiendo. Entonces en estos 10 años realmente nunca dejé de escribir y es verdad que este libro tiene 10 años, pero en el fondo no es el mismo libro porque el 90% de los poemas salieron fuera, entraron otros. Es más un camino de 10 años que un libro que comenzó 10 años atrás. Hay una singularidad en este libro que tiene que ver con una persona que pasó por aquí también, Beatriz del Monte, aka Begui de la Rosa. Entonces mi pregunta es, bueno, que nos expliques un poco qué es esto y por qué decides integrarlo en el libro. Pues mira, de entrada el planteamiento que me hizo Miguel Ángel, que es el editor, al cual quiero mucho y cuando vea esto pues le mando un abrazo grande, que le gusta mucho este programa. Cuando él me dijo cómo quería concebir el formato transmedia, que siempre incorpora los libros, tienen unos QR, los de la colección, que se llama Hojas de Hierba, me dijo, llevémoslo por el rap, hagamos un mural de graffiti, Tenía ideas muy cucas, la verdad, pero yo no quería llevarlo por ese sitio porque decía, es que llevo siendo poeta, escribiendo poesía desde que soy niña, entonces que dé la sensación de que una rapera de repente le da por escribir poesía, digo, no me parece que sea acorde con lo que hay en realidad detrás de este libro, ¿no? Hagámoslo mínimo, hagámoslo contemporáneo, reduzcamos, quitemos capas. Entonces tenía muy claro que quería que fuera con Bea porque con ella además ya había trabajado en un videoclip que se llama Invierno y había estado ella con la codirección, había hecho coreografía, aparece en el vídeo también y sabía que era una persona con un nivel de gusto y con una finura y con unas sensibilidades compartidas que dije, jo, quiero que esto que es importante esté Bea también en ello. ¿Y qué es lo que hace Bea? Pues mira, Bea hace danzas mudas. Danza los poemas, pero sin que suene mi voz, que habría sido una cosa muy de... Esto sobra totalmente, ¿no? Que cada persona interprete en cada movimiento lo que quiera ver de esos poemas. Entonces ella simplemente sobre un silencio desarrolla una serie de coreografías evocando, ¿no? Con esas evocaciones que... ¿Y lo hace sobre un poema o sobre, lo hace sobre... las temáticas? Hace estas evocaciones sobre 5 poemas diferentes del libro. El libro tiene 4 partes, pero hay un poema que está al principio del todo porque me pareció muy divertido empezar un libro diciendo aquí está la loca. Dije, esto va fuera de todo porque, bueno... Entonces, de ese de la loca ha hecho una evocación y luego dentro de cada parte del libro ha hecho un poema. Dices que tiene 4 partes. ¿Cuáles son estas partes? Se llaman Diccionario de edificios, Tratado sobre el invierno, Instrucciones para desplazar el frío y la suma de los cuerpos. Estoy un 90% segura de que esto es así, pero la verdad es que fue sacarlo... ¿Por qué decidiste hacer esa estructuración? ¿Qué evoca para ti? Pues mira, evoca diferentes imaginarios y diferentes melones abiertos, digamos. Como bien tú sabes, que te quiere sonar a ti este libro. Pues la parte de Diccionario de edificios, que es la primera, hace más referencia a esos ritmos locos de las ciudades donde una va intentando pedir permiso, donde una trata de decir hay algo que no está funcionando aquí, pero al fin y al cabo tengo que levantarme, trabajar, aunque no recuerde muy bien qué venía después del trabajo, pero esto se supone que es lo que debería estar haciendo. Y hay mucho de eso y van asomando la patita otros problemas que veremos a continuación. Luego en Tratado sobre el invierno, no me gusta hablar mucho de esta parte porque creo que al final explicar un poema o explicar una parte es quitar muchas posibilidades a que cada persona... no me refería tanto a que me explicaras cada parte de por qué, sino porque has hecho como ese recorrido, ¿no? Porque este recorrido, porque creo que son temáticas que han atravesado, que vivencialmente sí que tienen trayectoria en mi vida y desde ese diálogo que he tenido con la poesía para tratar de entenderlas, de colocarlas en otro lugar, sí que me parecía que tenían un peso suficiente como para hacer este camino y al final del todo, en esa parte que es cómo desplazar el frío, instrucciones para desplazar el frío, decir, vale, sí, todo esto es cierto,
pero hay algo más que podría ser, que es ese asomar la cabeza que a mí me hacía falta en el libro, porque es verdad que un punto de vista puede ser muy crudo y puede ser muy cierto, pero si una no busca la belleza no llega sola, ¿no? Y en esa última parte es lo que busco un poco. Se podría ver como diferentes barrios de la ciudad, quizás. Absolutamente. Que son de ida y vuelta, que tampoco es como un recorrido que solo se puede hacer en un camino, ¿no? Absolutamente sí. De hecho, una vuelve a veces a barrios que dicen, oye, de este barrio ya me había ido yo, voy a ir marchándome otra vez porque aquí no se estaba bien del todo. A ver qué tal va la peña en el barrio anterior, ¿no? ¿Y cuáles son los temas de los que no consigue huir Celia Bisou a la hora de escribir poemas? Aunque quiera. Socorro. Quiero yo responder a esta pregunta. Y que seguramente pues, se repetirán en este libro. Te puedo formular ahí. ¿Cuáles son los temas que más se repiten en este libro? Pues mira, no me gusta a mí reconocer esto, pero el tema de las violencias sobre los cuerpos me cuesta quitármelo totalmente de encima. Es un tema que me cuesta un poco más y que vuelvo a él porque siento que es lo que necesito para colocar, no para recrearme en ello, porque creo que cuando una no necesita hablar de algo que le duele, lo mejor es no hacerlo, que hay que renunciar, bajo mi punto de vista, al poema. Si no lo necesitas, prefiero la alegría, pero cuando siento que eso me está atravesando, que está pasando por mí todavía, sí que es un tema al que vuelvo. Y en este momento, pues a veces me toca sentarme en este asunto y decir, ¿cómo va este tema? Voy a pensarlo, sí, sí. Puede ser que un poco el título vaya por ahí también, ¿no? Ciudad de los otros, en el sentido del cuerpo como una ciudad que a veces recorre los otros sin que uno pueda decidirlo, ¿no? Hay una cosa que a mí me ha pasado desde que saqué este libro, más o menos en ese mismo tiempo, un poquito antes quizás, que fue que más allá de tratar de escribir sobre ello y comprender y generar esas empatías, porque al final una suelta un poema como algo que dice, cuando alguien lo recoja, ojalá le abra alguna ventana o alguna cosa, y me ha pasado con el libro y me gusta mucho. No es un libro de autoayuda, ni mucho menos, pero sí que se han generado empatías, a veces que he dicho, mira, pues esos miedos a sacarlo, comprendo mejor y me alegra no haberme quedado ahí como voy yo a sacar esto. Pues se generan esas empatías, ¿no? Pero sí que, no sé, o sea, al final pienso que más allá de escribir sobre los temas que a una le remueven y de cómo el cuerpo a veces es de otros, hay que apropiarse una del propio cuerpo. Y para mí ese ha sido el ejercicio desde que empecé a cerrar este libro, que también fue un momento ahí de valentía quizá, de decir, voy adelante con este libro, con lo que hay dentro, porque me hago cargo. Me hago cargo de este libro, me hago cargo de lo que ha pasado veladamente aquí, pero más allá de eso, quiero la alegría, ya toca alegría, ¿no? Entonces ha sido como mi gran proyecto de este año, ha sido la alegría. Claro, como comprender qué ha venido pasando para quién sabe en el siguiente libro por dónde iremos, ¿no? Sí. Bueno, ahora se me acaba de ocurrir, porque no sabía que habías traído el libro, por eso no sabía dónde colocarlo y la he liado. Y se me va a ocurrir, no sé si te apetece, en plan, leer un poema cortito antes de pasar al rap. Sí. ¿Alguno Vale. que tengas por ahí? Claro que sí. ¿O te lo quieres lanzar directamente sin leerlo? Sí, es que pienso que tengo unos cuantos dentro de la cabeza normalmente, entonces puedo Que como este hacerlo. programa suele ser más musical y no solemos traer a poetas, pues me gustaría también que hubiera un poco de poesía en este programa, si a ti te apetece. Sí. Pues ¿Cómo se llama el poema? Un poema que tiene una evocación de Bea, que se llama Solías decir. ¿Hacia dónde lo hago? ¿Hacia ti? ¿Te miro a ti? Hacia donde quieras. Solías decir que podría haber sido todo, y sin embargo, qué lástima. Te escuchabas, la verdad, como quien escucha a Dios, amándose por encima de todas las cosas, y en los días necesarios te escuchabas encima de mí, mientras los muelles de tu mano tapaban la rabia y la habilidad de odiarte,
hasta la hora de hacer la cama. Te creía justo entre las sábanas buscando una manera sobria de no odiarme por cobarde. Solías decir que otras solían mejor que yo y con menos esfuerzo mientras te conformabas, y así los dos conformes, deshaciendo la cama, tú, en paz con nosotros tras el sexo, mientras yo buscaba las coordenadas exactas de mi ropa para vestirme muy rápido. Intento recordar tu risa en esa mala costumbre de buscarte la nostalgia para hacer el error más asumible y aprender a perdonarme ante el espejo. Yo lo intento fuerte con la persistencia de los incapaces y solo me nace rabia. Solías decir que podría haber sido todo, como si compartiésemos la meta, pero tu triunfo era de pisada y yo, jamás la tierra. No lo olvides. Bravo. Muchas gracias por esto, Celia. Y ya estaría. Yo creo que estamos preparados para pasar al rap. Por favor. Puede ser un buen enlace, además. Hagámoslo. Porque igual que tienes un rap muy poético, tienes una poesía muy musical. Suena muy musical ya como la haces. Entonces, ¿qué licencias se permite la Celia rapera que no se permite la Celia poeta? Es muy divertido jugar con el ritmo, es muy juguetón. Es jugar con las estructuras, ser más liviana. Es algo que a mí me da la música y incluso ahora que estoy trasteando más con melodías, que me estoy saliendo un poco de la pura estructura de rap y estoy empezando ahí a ser un poco traviesa, pues me da mucho terreno de juego. Es que es muy divertido y tan performático, y poder ver gestualmente cómo se mueve un cuerpo cuando está haciendo poesía, cuando está haciendo rap, es como un poliedro majísimo, la verdad. Así que me aporta diversión y otras maneras de concebir las palabras y de relacionarme con la música. Más desenfado también el apoyo de la rima, ¿no? La rima también te echa un cable, ¿no? Como para relajarte, ¿no? Da gusto, da mucho gusto cuando tienes una estructura que parece que no está cerrada y de repente cierra más tarde, es que te genera un flow interior que dices, uff, qué alegría más grande, y ese gozo a mí me lo da mucho el rap. Es curioso porque la rima es algo que hay gente que le limita y hay gente que no sabe salir de ella, ¿no? Es como un punto... Para alguna gente es una cárcel y para otra gente es la libertad. Yo lo veo como un reto, como ese reto de tienes que llevarlo por algún lado donde caiga en algún momento. Entonces, en lugar de disponer de todas las palabras, de todo el imaginario de palabras que tienes tú, decir, es que te lo tienes que llevar por aquí, pero claro, no se trata de rimar pues gato con plato, ¿no? Entonces dices, joder, ¿cómo lo voy a hacer de otro modo, ¿no? Darle esa vuelta, y a veces llegas a hallazgos mucho más interesantes porque esa limitación hace que le des una vuelta severísima. Sitios que no te esperabas, ¿no? Como decía, traes en la otra mano un disco, y entonces mi pregunta es, ¿qué son las Estaciones? Que es el título de tu disco de rap. Pues es un barco que zarpó hace mucho tiempo. Ese disco es de 2017 y no le di mucha trayectoria porque lo vi más como un ejercicio de cómo aprender a hacer un disco desde ese lugar. Supongo que hay muchas maneras de hacer discos, pero bueno, en ese momento meterte en estudio, grabar los temas, tener un concepto, darle una trayectoria, fue un ejercicio de aprendizaje, de viajar por los estados de ánimo como si fueran estaciones del año. ¿Y por qué estaciones? Pues viene de estaciones, primavera, verano, y de acción. A día de hoy no me gusta el juego con acción, no me gusta, o sea, creo que se le podía haber dado otra vuelta mayor, pero una es joven y tiene mucha energía. Y bueno, pues lo llamaría de otro modo, pero no reniego, ahí está. Estaba jugoso para la Celia de entonces al menos, para ella estaba clarísimo. Celia del pasado, dale otra vuelta, por favor. No, pero bueno. Bueno, luego también has ido sacando vídeos, muchos singles y tal. Es que también es verdad que en el mundo del rap los discos tampoco tienen por qué... O sea, hoy en día ya hay mucha gente que ni siquiera saca discos, ¿no? Y tienes un temazo que me flipa, que se llama Señor Slant. Oh. Entonces te lo quiero llevar porque hace poco he visto hace unos meses han sacado el documental Eterna que Juan Masayalonga y David Sainz han hecho sobre la vida y la obra de Gata Katana.
Y una de las cosas de las que habla Ana es que cuando ella llegó al rap, pues apenas había mujeres, ¿no? Raperas, y que cuando llegaba a los parques y se lanzaba unas rimas, pues los chavales flipaban porque claro, todo el mundo se caía al suelo. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo crees que ha cambiado en algo el mundo del rap en ese sentido en este país? Si hay algo más de cabida para las voces femeninas o sigue quedando bastante de señor Slant ahí también. Lo cortés no quita lo valiente. Creo que se está abriendo mucho camino y hay un montón de raperas ahora. Yo el otro día veía el cartel de Tribade y todas las personas invitadas y decía, qué maravilla más grande esto. Sobre todo porque no está siendo como el reducto de ese nombre que queda cuando ya está todo el cartel de señores, sino que es que ves nombres potentes y cada vez más y dices, joder, está Santa Salud, está Elane, está La Furia, está Ira, está Tribade, está ¿no? Esto hace unos años yo no lo veía así. O lo hacía en contextos mucho más independientes, autogestionados, donde sí que había una conciencia de las raperas no es un animal exótico, es una persona, una señora haciendo exactamente lo mismo que están haciendo todos estos raperos que están en grandes carteles. ¿Dónde están? No se las ve. ¿Qué está pasando? No, ahora lo veo en entornos grandes, en salas, en festivales. Pienso que está cambiando. ¿Qué decirte? No está igual el asunto y hay otra serie de cuestiones que no son la cantidad de nombres en los carteles. Que eso ya es Podemos otro entrar, asunto. estamos aquí para eso, Celia. Si quieres entrar. Creo que tiene que cambiar todo colectivamente, tanto el número de artistas autodeterminadas como mujeres que están en los carteles, como la forma de llevarlo a cabo a nivel de producciones, a nivel de trato y a nivel de criterio, ¿no? O sea, de considerar que una mujer tiene que recibir el mismo trato de respeto y que su opinión tiene que ser tan válida como podría ser la de un rapero que está haciendo lo mismo dentro de un estudio, dentro de una promoción o dentro de todo. Creo que tiene que haber pues un cambio colectivo donde se dé ese rigor. O sea, que no es tanto, o sea, no es más en el rap, sino que es simplemente un reflejo del señor slang que existe en cualquier materia, ¿no? Sí. O sea, ni más ni menos, ¿no? Más o menos. Esta pregunta que han hecho tanto tiempo del rap es machista. Bueno, el rap como cultura dentro del hip hop lo que es una denuncia social en gran medida y un reflejo de la sociedad. Si la sociedad es machista, ¿cómo queremos que sea el rap? ¿Qué decirte? Entonces, claro, pienso que dentro de ese reflejo pues sí que hay que seguir avanzando, digamos, pero me gusta también ser optimista porque como voy viendo tantas voces nuevas y sobre todo tantas maneras de hacer rap al final, porque me encanta y cuando oigo voces como por ejemplo Ariadna Puello, que fue de las primeras que escuchaba yo, con ese empaque, con esa voz así, que tiraba unas rimas que dices, madre mía, eso es una maravilla, por favor, pero luego cuando salen otras voces como podía ser la de Ana, que iban muy suavemente, que tenían un pitch, que no se modificaban apenas dentro de esa voz, que no tiene que ver quizá con ese rap que teníamos como referentes. La mayoría de mis referentes, por ejemplo, eran hombres, claro. Yo empecé a rapear y decía, esto es ridículo porque es que me bajaba el pitch al inframundo y aquello era muy divertido de recordar, pero nada gustoso. Entonces, ver otras maneras de hacerlo y decir, por el hecho de que tú tengas un timbre determinado siendo mujer, no es nada limitante, encuentra tu camino y tantas maneras de hacer, a mí eso sí que es lo que más alegría me da. Verme me da mucha alegría eso. Venga, te lo agarro ahí. ¿Cuáles han sido tus grandes referentes en la música y en la poesía? Voy a empezar por la poesía. Me gusta mucho Chantal Maillard, que es filósofa también, y tiene un libro que se llama Hilos, que aquí es muy loco. Está Wisława Szymborska, Silvia Plath también. Me gusta mucho contemporáneo. A mí más que referente lo que me viene ahora son compañeros, compañeras que están ahora haciendo cosas que me gustan. Como puede ser, por ejemplo, Mario Obrero, como es Nuria Ruiz de Viñaspre, Laura Casielles. Hay muchas voces que son maravillosas ahora mismo, la verdad. ¿Y en la música?
Pues mira, la música, de entrada, como he mencionado, Ariana Puello fue ahí referente de las primeras raperas que encontré junto a la Mala Rodríguez, que además es muy gracioso porque yo empecé a escuchar a la Mala porque mi hermana tenía el típico disco que tiene un montón de remix de canciones y tenía ahí tecno a tope. Creo que lo tenía yo también. Con las estrellitas pintadas, Sí. con el... Y había 2 canciones, una de Ariana Puello y otra de Violadores del Verso. Y entonces yo dije, uy, ¿esto qué es? Y tenía unas broncas con ella porque le robaba el disco para ponerme esas 2 canciones en bucle. Y empecé a escuchar ahí a la Mala Rodríguez con 10 años igual. Y luego también me gusta mucho, claro, por supuesto, Gata Katana. Escarnia me encanta, que es compañera de proyectos también, y las letras que tiene y cómo performa es una barbaridad. ¿Algunas bases ha hecho con ella, puede ser? Sí, Sí, ¿no? es fantástica. Luego estoy muy a tope con Lusan de Yakuza, que es otro tercio diferente, es rap en francés, que lo trabajo bastante también, y estoy bastante living con ella. Hay muchos. ¿Y fuera del rap? Buah, Porque sí. tú tienes un... Es verdad que haces un rap, pero también muchas veces estás muy cerca de lo melódico, ¿no? Y de lo cantado. Pues me gusta mucho, para mí Totem, y siempre que me dicen ¿quién te gusta de música que no sea rap? Digo siempre Silvia Pérez Cruz, porque es que me parece que tiene todo, o sea, la sensibilidad, la capacidad de ver la poesía, la voz, todo es una barbaridad. Rita Payés me gusta mucho, siguiendo esa estela. ¿Quién más te podría decir? Me viene Chabela Vargas, me viene Natalia Lafourcade, no sé si es que estoy muy en esa onda, pero Hombre, son las voces que me diciendo vienen. solo maestras máximas. Hombre, que todas han de venir aquí, por cierto, a este programa. no vine yo a decirte... Incluida Ariana Puello, claro. No vine yo a decirte cosa mala. Sí, No, sí, hombre, claro. me gustan mucho. Y, es que no sé, Anthony and the Johnsons me flipa también. Hay mucha gente buena. Tu AK es Celia B-Soul. ¿Ese B-Soul, ser alma, se lo dices a los demás o a ti? Me vale todo, a ambos lados, sí. Sí, sí. O sea, yo me lo intento aplicar y a veces intento no aplicar lo demás, depende del momento, pero creo que, bueno, a quien le haga Porque falta... se pierde el cuerpo un poco, ¿no? Hombre, hay que saber un poco mover las energías, ¿no? Pero sí que a la gente que le haga falta un poco abrirse a lo poético, pues claro que sí, sea un poquito alma, que te va a venir bien. Le hace falta un poco a esta sociedad también, ¿no? Bueno, hay otra pata, según de muchas que tienes. O sea, hemos hablado de tu faceta como rapera, de tu faceta como poeta. Y bueno, también eres periodista. Has currado en programas importantes de televisión española, como Orbita Laica, por ejemplo. Entonces, te hago una pregunta que nos reconcome mucho en este canal. Y es, ¿cómo ves la relación entre periodismo e ideología o posicionamiento político? Te la reformulo. ¿Crees que es posible la neutralidad en el periodismo? ¿Es posible la neutralidad en alguna parte? No creo que sea posible porque desde el momento en el que tú decides qué contar, ya estás tomando un punto de vista. Me parece muy complicado. Creo que puedes tratar de ser lo más neutral posible a la hora de cómo lo cuentas, y eso es un ejercicio periodístico de responsabilidad hacia de honestidad, ¿no? las fuentes, hacia la manera de contar y hacia dejar tu mirada a un lado si lo que estás haciendo es una noticia. Otra cosa es que estés haciendo una columna de opinión. El tema es que el concepto se diluye más entre noticia y columna de opinión de lo que nos gustaría, y no aparece nombrado como artículo de opinión, llegando incluso a portadas, ¿no? Entonces una dice, aquí la neutralidad ha patinado mucho. Me parece complicado, y más en estos tiempos en los que hay una urgencia tan grande que el rigor queda en un segundo plano, que es el mítico clickbait, cuando hay que sacar la noticia antes que el resto de medios para el posicionamiento y demás, pues los márgenes a revisar y a tener esa responsabilidad se van acotando en favor de otras cosas. Y el problema es que
esas noticias luego son las que se replican, por ejemplo, en redes sociales, porque la mayoría de gente no entra a los periódicos digitales ni compra los periódicos para leérselo extensamente, ve el post que se ha compartido a través de esa amistad que está en tus amigos y que ha compartido una story con una información que por el hecho de estar ahí pasa a ser automáticamente cierta, se viraliza. No es baladí el asunto y creo que si no hay una responsabilidad desde arriba a la hora de tener una buena praxis, luego ya todo lo que va pasando es un desastre mayor. Quizá una ley de medios. Te lo conecto con la actualidad. ¿Cómo ves lo que está ocurriendo en las manifestaciones que está viendo estos días en la sede de Ferraz? Aquí en Madrid, frente a la sede del PSOE. ¿Y qué papel crees que juegan los medios de comunicación en ello? Pues no como periodista, o sea, de entrada como persona, me da mucho malestar, no lo puedo evitar. El otro día iba bajando por la Latina y subió un hombre con una capa de Super España-Man, ¿no? Que ahora va en formato capa, diciendo: estoy hasta los huevos de tantos maricones. Y yo sentí en ese momento un malestar porque, claro, tú esto lo sabes y pues una tontería con lo que has escuchado otras veces. Pero claro, como detrás de él venían muchos superhéroes de España, ¿no? Aquí con las capas y tal, yo dije, esto puede ser que aquí esté pasando algo gordo y que quizá no sea yo consciente. Quiero pensar que no, que es un fuego que se enciende, ¿no? Y que la cosa va a bajar. Ahí estamos. Por eso te preguntaba el tema de los medios de comunicación, ¿no? Porque a veces que luego se dan manifestaciones, por ejemplo, ¿no? Por Palestina y hay a lo mejor 3 veces más que una manifestación de esta y sin embargo están todos los focos puestos ahí día sí día también. Es que se sesga, al final ahí está el tema, lo que decías de ser objetivos y neutrales a la hora de comunicar las noticias. Desde el momento en el que después de que estén bombardeando un hospital en Gaza tú elijas que el titular es pues la monarquía y sus cambios y sus asuntos, ahí ya estás tomando un posicionamiento. Ahí hay un asunto. Cuando, por ejemplo, estuvo este titular, que no voy a decir de qué medio fue, no era un medio español, donde decía: ha habido un bombardeo según los palestinos. Como, sí, claro. Me voy a lavar las manos porque, bueno, ese tipo de cosas sí que es lo que te tira la neutralidad por el suelo, y en un momento donde están los ánimos tan caldeados, cualquier titular o cualquier ejercicio intencionado de modificar una información supuestamente objetiva, pues lo que te lleva es a generar un mayor problema, porque lo que replica la gente muchas veces es ese titular. Entonces, cuanto peor está la situación socialmente y políticamente, creo que más responsabilidad tienen que tener los periodistas a la hora de hacer su trabajo. Tú has pasado por algunos medios, ahora mismo justo no estás trabajando en ninguno, creo, pero ¿cuál ha sido tu sensación en general en los distintos medios que has estado? Yo no he trabajado en redacción, así que la vivencia que tengo yo es con las personas que conozco periodistas y desde el lado mío, que ha sido más agencia de comunicación cultural, porque he estado muy centrada en cultura principalmente desde que empecé a ejercer como periodista. Sí que lo que he visto mucho ha sido que con el paso del tiempo cada vez había más correos que volvían como: esta persona ya no trabaja aquí, y no es porque hubiera sido sustituida por otra, es porque ahí estaba habiendo unos recortes progresivos, sí, que creo que tienen también bastante que ver con la precariedad, ¿no? Con la precariedad y con el doble check de las noticias antes de que salgan publicadas, porque cuanto menos equipo hay y mayor ritmo se imprime a las personas que están trabajando en una redacción, pues claro, más complicado es pasar por esos estándares o pasar por esos pasos necesarios para asegurarse de que la noticia pues tiene todo el rigor necesario. Interesante. Tengo una pregunta que suelo hacer últimamente, y es que tengo una idea de programa, que ahora lo he convertido en sección, mientras que no sale, que se va a llamar Republicaremos. Y es que será un programa en el que haremos fake news, pero desde el principio diciendo que son fake news,
pero diciendo cosas que nos parece que pueden ir mejor para la sociedad, ¿no? Y entonces suelo preguntarla desde a la gente que viene que no se dedica al periodismo o que no tiene nada que ver con el periodismo, ¿qué le gustaría que publicaran? A ti te lo digo, ¿qué te gustaría, cuál sería la noticia que te gustaría publicar a ti mañana? Cualquiera, la que tú quieras. Los señoros son declarados animal en peligro de extinción. Me parece perfecta. Me gustaría, sí. Y ahora te hago otra, un poco que puede ser la inversa. ¿Con qué artista mundial te gustaría hacer una colabo? Con Silvia Pérez Cruz. Es que una persona muy especial. Además, como hace poco estuve en una charla suya. Y Pero- todo el enfoque de la música, el planteamiento, cómo lo vive ella, cómo lo proyecta, cómo abstrae, es una barbaridad. Sí, Silvia. Ahora viene un momento de este programa que es un clásico y es que te va a hacer una pregunta una persona que no soy yo y que ha salido ya por este programa, yo creo. Méteme la pregunta externa, Xavi, por favor. Hola Celia, ¿qué tal pajarilla? Vengo a preguntarte que si no te dejasen escribir nada más que sobre un tema en tu vida de aquí en adelante, ¿sobre qué tema escribirías si tuvieses que escribir solo sobre una cosa o sobre una problemática o sobre, bueno, algo que te atraviese solo desde de aquí en adelante para toda tu vida? ¿De qué escribirías? Bea, gracias por esta pregunta. Un abrazo grande, pero no es fácil esto. ¿Sobre qué escribiría? Pienso que escribiría y yo también voy a responder jugando con mis márgenes sobre la intimidad. Intimidad es todo. Intimidad Ojo, es mucho. ¡Qué buena! ¡Qué buen recurso, claro! La salvadilla, sí, me sirve sobre la Alright. intimidad. Bueno, ha dicho, te ha llamado pajarilla. Yo sé que a ti te obsesionan bastante los pájaros. ¿Qué tipo de pájaro sería Celia Bisoul? Un gorrión. Perfecto. Sí, un gorrión probablemente sí. Bueno, te he hablado de la pregunta que tiene el doble sentido de republicaremos, porque la republicaremos mañana y república haremos. Y ahora hay otra pregunta de doble sentido que tiene que ver con el título de este programa, que se llama Nuestro Ahora, y que suelo pedirla en muy pocas palabras porque me parece interesante que dice el subconsciente sobre ella. Pero es complejo, hay gente que lo pasa un poco mal cuando se la pregunta. ¿Cómo ve Celia Bisoul Nuestro Ahora? En una palabra, En pocas palabras. Nuestro momento histórico, por ejemplo. la palabra que me viene es delicado. Por lo que sea, también he venido yo a este plató en un momento donde la vida está, bueno, cuando no lo está. Sí, Creo que nuestro ahora es delicado, pero está también lleno de posibilidades porque las necesidades y las carencias de cosas generan necesidades como puede ser conectar con el entorno que tenemos alrededor, tener una mayor responsabilidad hacia nuestro ahora, precisamente hacia nuestro tiempo, hacia las personas que tenemos alrededor, y creo que además de todas estas situaciones durísimas que están teniendo lugar en nuestro presente, están sucediendo cosas bellas, como que es que se están reivindicando los cuidados, ese concepto que de repente existe y se habla, ¿no? Y eso genera muchas posibilidades porque una nueva manera de mirar es una nueva manera de hacer también. Entonces, eso Sí, diría. verdad, nunca había pensado en el doble sentido que tiene delicado también, que es delicado, que es complejo, es muy delicado, un tema delicado, pero delicado también es que necesita cuidado, que es algo que hay que cuidarlo para que no se rompa, ¿no? Entonces me gusta ese, hay un punto... Y la segunda sería
¿qué dirías que ahora es nuestro? Si es que hay algo. Como generación, como especie. Diría que nuestro tiempo es nuestro, que es algo que a veces se olvida, que parece que el tiempo es algo que te prestan para que tú lo organices en base a lo que te piden, pero al final hay muchas maneras de llevar a cabo el tiempo y recordar eso y reivindicarlo es un asunto. Nuestra alegría es nuestra, a veces es difícil y a veces hay palos en las ruedas de la alegría, pero sigue siendo nuestra, entonces sí, me parece que son dos cosas, el tiempo y la alegría, que nos pertenecen. Pues nos quedamos con eso, Celia. Muchas gracias por venir, ha sido un gustazo. Escuchen a Celia Bisoul, lean a Celia Bisoul. Ahora os dejamos con un temazo en Inclusiva para Canal Red. Nos vemos la semana que viene con la música siempre a esta parte. Esto es Nuestra Hora. Salud. Si hubiera opción de elegir al mirarse y mirarte los otros también, si hubiera un Dios que pudiera ofrecerte un disfraz para no llamar la atención de él y 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 de él, no tendría esta cara de perra y la guerra tampoco sería tan cruel si hubiera opción de esconderse cuando otros te quieren coger y lo arrastran todo hacia sí porque basta así, porque basta así. Si entendieran que tú no pediste una jaula, quizá no querrían volver, pero siempre prometen sacarte a volar y le ponen su nombre a tu piel. Y yo pongo cara de perra y soy fiel, pongo cara de perra y soy fiel, cara de perra y no ladro porque las caras de perra se portan bien, cara de perra y soy fiel, cara de perra y soy fiel, cara de perra y no ladro porque las caras de perra no deben morder, cara de perra y soy fiel, cara de perra y soy fiel, cara de perra y no ladro porque las caras de perra se portan bien, cara de perra y soy fiel, cara de perra y soy fiel, cara de perra y no ladro porque las caras de perra se portan bien. Un amo retiene a su bestia, otro amo le suelta el cordel, temo menos su puño cerrado que ver acercarse a la mano que da de comer. Hay media jauría encerrada y otra media que sale a correr y no las distingues bien, y no las distingo bien y yo pongo cara de perra y soy fiel, pongo cara de perra y soy fiel, cara de perra y no ladro porque las caras de perra se portan bien, cara de perra y soy fiel, cara de perra y soy fiel, cara de perra y me callo porque las caras de perra no deben morder, cara de perra y soy fiel, cara de perra y soy fiel, cara de perra y no ladro porque las caras de perra se portan bien, cara de perra y soy fiel, cara de perra y soy fiel, cara de perra y no ladro porque las caras de perra se portan bien.